amigo. ¿Cómo estás, Bauti? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un placer y bien acompañadísimo. Hola, Pili. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué tal, Navarro? Tranquilo. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta? Sí. Bueno, despacito te vas a ir habituando. Sí. Bauti, ustedes hace poquito que están radicados acá. Estamos, si bien había vivido en la provincia, en las afueras, yo viví mucho tiempo en la provincia de Misiones, pero después, durante mucho tiempo viví en Capital. Como lo hablamos siempre, después de la pandemia, que marca un inicio y un fin, creo, ahí decidimos radicarnos en otro lugar donde haya una mejor calidad de vida para todos, sobre todo para los niños, ¿no? Que son el futuro en realidad. Entonces ahí decidimos por medio de una amiga. En busca de calidad de vida, pácate. Y se dieron las cosas para que lleguemos al remanso, de mano de Claudia, de Gaia, de Daniel Landorno, gente hermosa. Y bueno, nos mudamos a Gaia, al remanso el 30 de diciembre del año pasado. Así que estamos ahí descubriendo, tomando contacto con la verdadera vida. ¿Y cómo se ve ese contacto con la llamada verdadera vida? Despertando sentidos, diría yo. Ajá. Poniendo ahí atención a los sentidos. Porque el ritmo vertiginoso de la gran ciudad duerme los sentidos. Entonces, en el silencio es donde empieza a hablar el alma. Y la naturaleza hace lo suyo, la vibración de la naturaleza a los 432 hercios hace lo suyo. Yo tengo una actividad donde trabajaba con la naturaleza, ecosofía se llama, y en algún momento allá en Capital ya había hecho un trabajo, sacaba gente a remar al Tigre y ahí hacíamos meditaciones o teníamos estas charlas y daban muy buen resultado porque la propia naturaleza hace el gran trabajo, uno solo hace de intermediario para que la gente se conecte. ¿Y en qué lugar uno se tiene que ubicar para que este milagro ocurra? Y es solo estar en uno. El trabajo es arduo, no es fácil, porque uno debe primero descubrir quién es, qué hace en este plano, por qué está en este plano, qué es lo que hizo que uno actúe de determinadas maneras, que piense de determinadas maneras, que tome parte de determinadas situaciones, donde muchas veces uno descubre que se dividió del todo. Dios, esa espiritualidad divina, está en todo, no está fraccionado, está en todo. Está en una planta, en un árbol, en el agua, en la tierra. Entonces cuando uno llega a este lugar, empieza a notar que todos los atardeceres son distintos, que existe una luna que cambia de forma, que hay... No es que no lo sepa de antes. Sí, pero no lo ve, pero al verlo probar. Es maravilloso. A veces salimos con ella a la tarde, ella misma me saca. Me dice, papi, antes de dormir nos vamos afuera. Y nos quedamos viendo el cine. Se ríe, maravilloso. Ese cine panorámico. Sí. ¿Te gusta ese cine, Pili? Sí, me encanta. Me encanta. Celu, vos invitaste a Bauti por un tema así muy puntual, ¿no? Sí, me voy para allá, bueno, te incomodo. Por lo del lenguaje habitado. Sí, sí, claro. El lenguaje habitado. Claro.
se habló del lenguaje habitado y participaste vos y ahí quedó enganchado. Sí, era eso que te contaba hace un ratito, de que ¿La tapo ahí, Nahuel? lo seguía por medio de la red y un día escuché que Celeste hablaba sobre el lenguaje habitado, entonces creo que mandó un mensajito. Uh-huh. No es nada nuevo, creo que sucede esto, que existe un conocimiento antiguo, generalmente es oriental, porque ahí estuvo la cuna de la humanidad, digamos, que se viene desplazando hacia el occidente. Entonces, desde ahí generalmente se gesta todo este tipo de ideas, y cuando llega a determinados círculos intelectuales, estos intelectuales encuentran el camino y lo expresan de una determinada manera desde el punto de vista científico en el cual ellos han tenido su carrera. Esto creo que es el lenguaje habitado es de un escritor y un filósofo español, y él explica que tiene libros, creo, que ha hecho donde explica que el hablar bien influye sobre la vida cotidiana. Entonces esto no es más, vayamos bien atrás, vayámonos a Egipto, al Kybalión, al maestro Hermes Trismegisto, donde explica que una de las leyes es: como es adentro es afuera, como es abajo es arriba. Entonces, cuando uno habla, es la ley de correspondencia, cuando uno habla, lo único que está haciendo es expresar lo que tiene dentro. La persona que piensa mal es porque en realidad tiene una estructura psicológica, tal vez programada, entre comillas, donde sus experiencias no son las mejores, entonces ha creado ese defecto psicológico, sí, que hace que se exprese mal o que piense mal y por ende hable mal. Sí, a veces también por cómo fuimos criados o por mandatos, por cosas que nos pasaron en la vida o por lo que nos pasa ahora a diario, que vos decías, terminamos siendo una especie de robot en el día a día y nos olvidamos de esto de estar en silencio, que es difícil, es un camino. Yo ayer decía que a veces las cosas hay que hacerlas como un hábito, como el de lavarse los dientes, hacer la cama, esto también. Y ayer escuchábamos también, a raíz del lenguaje habitado, un audio muy cortito de Rolón, que decía que en sus pacientes notaba en la primera, en la segunda sesión, cómo el paciente cambiaba en la segunda sesión y todavía, o sea, no habían, solo habían hablado, no había mucho cambio, pero esto de que hablar por ahí sana, y bueno, y de ahí las enfermedades, porque a veces todo eso nos enferma y no nos damos cuenta. Entonces yo siempre digo que hablar sana, y bueno, había encontrado eso tan lindo del lenguaje habitado y lo quise compartir, y bueno, de ahí surgió la invitación esta de, era invitarte. Claro, era todo lo que decís es exacto, es perfecto. Gracias. No, por favor. Y porque, bueno, ya sabés, yo trabajo con bioenergética, Reiki y otras cosas, con rehabilitación cardiovascular y todo esto. Entonces, en todas estas especialidades que yo te digo, se expresa, en el momento de trabajar, se expresa esto que decís. Por ejemplo, yo atiendo, vamos a poner dos ejemplos, sí, 2 pacientes operados de un bypass coronario, sí, donde se hace una incisión, donde se abre el tórax, se cierra, es un posoperatorio muy complicado. Me llaman para rehabilitarlo. Yo me presento con él, hablo, trato de ver cuál es su forma de pensar, cómo está parado en ese momento. Sí. Voy a poner 2 ejemplos de 2 pacientes que tuve. Uno era los 2 de la misma edad, alrededor de los 70 años. Uno era fanático del tango, escuchaba a Discépolo.
el otro era un runner. El de Discépolo era empujar una pared, porque había que convencerlo de la positividad de la situación, de que había llegado hasta ese momento, pero que ahora tenía la posibilidad, por medio de la ciencia, tiene una posibilidad de tener un corazón que le permita seguir viviendo. Entonces estuve aproximadamente 2 meses, 3, en sacarlo a caminar 6 cuadras continuas, ¿no? Sí. Para que él tome confianza, para que él tome ganas. Mientras tanto que al runner, por su forma de pensar y su optimismo, a los 45 días estábamos caminando, a los 2 meses estábamos corriendo 2 kilómetros. Sí. Ahí tenés la diferencia. Sí. Toda la expresión, uno se expresaba en cuanto a la tristeza, cuando estén secos todos los timbres que vos apretás, te dice por lo cambalache, verás que todo es mentira, ¿no? Y el otro dice, ¿cuándo, Bauti, yo voy a poder? Sí, vas a poder. ¿En serio? Sí, pero vos me vas a ayudar. Sí, yo te voy a ayudar, vamos, ¿querés ir? Vamos. Y después lo tenía que frenar. No, pará, todavía no, pará, todavía no. Ahí tenemos la estructura psicológica de la persona. Influye mucho lo que decía Rolón. Sí. Me encanta Rolón. Sí. Lo sigo desde La noche será terrible, de Dolina. También había leído por ahí, decía Freud, el psicoanálisis debería ser la ciencia del lenguaje habitado por el sujeto. O sea que, como decías, esto no es de ahora, No. es de hace un montón. Pero bueno, hay como un nuevo, no sé si despertar, pero por ahí la gente está de alguna manera siendo Claro. más consciente y empezándose a escuchar o a darnos cuenta de que todos los días hay un atardecer, pero no son todos los atardeceres iguales, como no son todos los días iguales, y a veces no estamos iguales. No. Y lo bueno de tus 2 ejemplos es que las 2 personas, si bien a uno le costó más que al otro, pero las 2 personas pudieron, o sea, todos podemos. Depende Sí. de la actitud y de escuchar, y bueno, y de ir haciendo ese hábito y educar el cerebro. El que habla mucho, Freud, el padre del psicoanálisis, se expresó hasta un determinado punto. El que ahondó más fue Jung. Es maravillosa la obra de él, porque él sí tuvo un contacto con ese espíritu, y las cosas, las frases que dice o los libros que escribe son maravillosos. Entonces ahí en el tema de la subconsciencia, nosotros decimos, yo siempre explico que es como un iceberg. Nosotros vemos en el iceberg la superficie del agua, la parte más pequeña, pero debajo está la parte más grande del iceberg. Y ahí es donde se guardan todos los recuerdos relacionados con la infancia, con la educación, con toda la información que traemos. Correcto, que es la que se expresa en nuestras reacciones, nuestras formas de pensar, y todo eso. Por eso te decía que era maravilloso como lo explicaste, era perfecto. ¿Cuánto nos queda, Alfred? 5. ¿Sí? No, a mí me gustaría, para los que están interesados pero son nuevos, vamos a llamarlos de alguna manera, ¿cómo pueden empezar a incorporar esto del lenguaje habitado, hablándolo de una manera por ahí más, lo estamos hablando sencillo, pero por ahí alguien que es nuevo no lo entiende del todo? Sí. ¿Qué pequeños hábitos puede empezar a comenzar a partir de hoy, de mañana? Yo les decía que trabajo con distintas técnicas energéticas. Reiki, por ejemplo, para empezar a hacer un nuevo hábito, dice que hay que pasar 21 días, Sí. los 21 días del inicio de hacerse el autotratamiento. Sí, ahí se convierte en hábito. Y ahí se empieza a convertir en hábito. Sí. A mí me preguntan, ¿y después de los 21 días qué hacemos? Después de los 21 días, contame a ver si vas a poder dejar de hacerte un día. Sí. Porque uno entra en un estado de vibración tan alta donde necesita la misma
alma Después, claro, Sí. tienes empieza a necesidad. pedir y uno quiere entrar en esa frecuencia. Por lo pronto, uno si quiere empezar y no quiere entrar en este tipo de corrientes, No, porque hablando por ahí del por lenguaje temor, habitado, que es como correcto. lo más fácil sería. El ser humano siempre tiende a ser parcial en todas las impresiones que vive. Si vos contestaste mal, yo creo que me contestó mal. ¿Por qué me contestó mal? Me dice, y yo estoy pensando, ¿por qué? Si yo siempre le hablo bien. ¿Y qué hice? ¿Qué le hice? Es mala. Simplemente es un reflejo mío que tengo en la subconsciencia. Una interpretación, correcto. Y no es así. A lo mejor tuviste un mal día, a lo mejor estás en un proceso hormonal de un periodo y salió a contestar así, a lo mejor estás con otra influencia y yo creo que es hacia mí el ataque, la expresión Sí. que tuviste. Y no es así. Entonces uno primero tiene que empezar a calmar el ego, ¿viste? No soy el ombligo del mundo. Yo a veces pongo una imagen del universo de la Vía Láctea, una lucecita pequeña y pongo el sistema solar y pongo usted está aquí. No, Claro. Pare un poco, pare un poco, somos una partícula en el universo, una partícula divina, pero somos una partícula, entonces hay que quitarle el poder al ego, mucho ego, yo, ay, me hizo, ay, yo soy tengo un alma indestructible, que por algo estoy acá y nada puede contra esa alma cuando yo decido tomar el poder. Entonces, tal vez lo que uno debe hacer en sus gustos es, por ejemplo, a mí me agrada mucho el atardecer. He descubierto, siempre fui admirador de esas luces que se producen, pero acá, por ejemplo, he descubierto que todos los atardeceres son distintos, no hay uno igual, y con colores maravillosos, con figuras maravillosas, y eso hace que despierte una energía muy activa dentro de mí que me calma. Entonces esto es un acto simple donde uno puede conectarse con ese sol, con esa luz, con esa belleza, con el aire, respirar. Que El ya es un ser montón. humano tarda 30 días en morir si no ingiere comida, 7 días en morir si no toma agua, 3 minutos si no respira. 3 minutos. Entonces, respirar, sentirse bendecido por tener esa capacidad. Y así es, tomarse esos 5 minutitos para uno, para respirar, para sentir. Y tal vez ese sea el inicio de todo un nuevo camino, donde la propia alma lo va guiando. Dicen que sentir la respiración y tomarla y transitarla desde el nivel muy muy consciente es clave para todas las cosas. Es clave. No, los yogis utilizan esa técnica, hay otras corrientes chamánicas que también lo utilizan, la corriente del quinto camino también lo utilizan, porque el aire es fundamental. 3 minutos. Es lo que más ayuda a calmar la mente cuando uno está aturdido. Ese es un buen ejercicio de Correcto, es de así. Y hay respiración. técnicas, así Sí. que bueno, no es tan difícil, todo está en uno. El maestro interior está ahí, en uno. El maestro interior está ahí, hay que saber descubrirlo y de abrir la puerta. Hay que darle la oportunidad. Sí. Y hay que darle herramientas a la mente para que pueda transformar todos esos programas erróneos de nuestra propia niñez, de la infancia, en algo positivo y así empezar a ver el vaso lleno. Claro. ¿Sí? Y eso mismo frenar. El apóstol Santiago dice la lengua. Pueden dominar el cuerpo, pero no pueden dominar 5 centímetros. El lenguaje habitado. No pueden, mejor callarse. Si voy a decir algo que no debo decirlo, que tiene una baja frecuencia, mejor callarse. Es un reto. Ese puede ser un reto interesante. Dominar la lengua. Bien.
para lindo. poder empezar. Si con alguien el- quiere conversar con vos de esto, puede contactarse. Sí, estoy en Facebook como Verdadero Ser, está mi nombre, Alfredo Bautista Bassi, y si no, tienen el contacto ustedes, lo que necesiten, encantado. Bueno, se contacta con nosotros y los derivamos. Muchísimas gracias, Muchas por la gracias, invitación. Gracias por Gracias venir. a ustedes, gracias. Qué lindo, porque como dijo el lunes, creo que fue nuestro invitado, la vida son 3 días y vamos por el segundo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Lindo miércoles. Bautista Bassi estuvo con nosotros y la preciosa de la familia. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio. O bien comunicate